Muy buenas noches, mis queridos amigos. Nuevamente este es su hermano Osvaldo, hermano en Cristo. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la confianza que debemos tener mediante la fe en medio de la tempestad. Situación que es un poco difícil para nosotros porque pues, lamentablemente somos seres imperfectos, seres caídos, que realmente no tenemos la certeza de la fe. El que dice que el que diga tal cosa, pues está contradiciendo la escritura. Pero para ello vamos a Juan, en el capítulo 8, donde dice en el 8:23 que estaba Jesús entrando en la barca y sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos, al mar, y se hizo grande bonanza. Es decir, pudieron pescar. Es extraordinario. Cuando miramos estos pasajes, nos preguntamos cómo Jesús podía dormir en un momento como ese. Y ellos no. ¿Cómo nosotros estamos tan ansiosos en un momento como este que estamos viviendo? No, como que la respuesta no la encontramos de momento, ¿verdad? Pero hay algo. Vamos a analizar un poquito. Jesús dormía. Y esto es importante. Jesús dormía. Pero ¿quién era Jesús? Era el Hijo de Dios. En Jesús habitaba la plenitud de la deidad corporalmente. Es decir, Jesús tenía doble naturaleza. Era Dios por un lado y hombre por el otro. La naturaleza humana de Cristo sentía y padecía como nosotros, pero Dios estaba de parte de él, estaba con él siempre, le asistía siempre. Y eso le permitió a Jesús mostrar la confianza y tranquilidad que mostró durante su peregrinaje o su vida, muerte y resurrección. Es decir, Jesús en todo momento estuvo al lado de su Padre. Por eso Jesús no tenía miedo. Por eso Jesús voluntariamente puso su vida en expiación por los pecados de los hombres. Jesús se entregó él mismo. Jesús no corrió. Jesús no abrió su boca para protestar, porque Jesús sabía a dónde iba. Porque Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, nuestro Salvador, que era el que estaba en la barca dormido, sabía lo que iba a pasar. Por lo tanto, tranquilamente dormida. Pero los apóstoles tenían miedo porque tenían miedo a morir. Y es parecido a lo que está sucediendo hoy día en nuestro entorno. Nosotros tenemos miedo. Más cuando escuchamos murió fulano, o murió Perencejo, o murió aquella que estaba con fulano. Ay, Dios mío, y esto va a seguir. ¿Cómo han aumentado la cantidad de muertos? ¿Acaso no podemos clamar: Señor, sálvanos, que perecemos? Claro que lo podemos hacer. Claro que lo podemos hacer. Y aquel mismo Señor que dormía en la barca es el mismo que te dice: yo estaré contigo siempre. Y aquel mismo Señor que estaba en la barca es el mismo que culminó con el faraón para que soltara a Egipto, que dividió el mar rojo para que los israelitas caminaran de un lado a otro, ahogó a los soldados perseguidores en el mar, descendió maná del cielo, hizo salir agua de una roca, y esa roca era Cristo, aleluya.
Levantó la vara de Moisés, convirtiéndola en serpiente, para que a todo el que sintiera miedo que iba a morir, mirara esa vara y era figura de Cristo y fuera salvo o sanado. Pues ese mismo que estaba en la barca está ahora con nosotros. Aleluya. Y nos dice, hombres de poca fe, como les dijo a ellos, ¿por qué tienen miedo? Si Dios tiene el control de todo, desde la historia, desde el comienzo de la historia, Jehová tiene el control de todo. Como venía diciendo, descendió maná del cielo para sostener al pueblo. Lo tuvo 40 años en el desierto sirviéndolo de sombra, guía, y etcétera, etcétera. Provocó lluvia y exterminó con 10 generaciones. Cuando Noé resucitó a los muertos, hizo andar a los cojos, hizo ver a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos, resucitó a Lázaro después de llevar casi una semana y pico. Óigame, Dios ha probado en la historia y en el presente de Cristo para acá que tiene el control de todo. La gloria sea para Él, la gloria sea para Dios, y tenemos que decirlo, gloria a Dios por ello, gloria a Dios por ello. Pero sencillamente somos personas de poca fe. Jesús lo dijo, y el que diga lo contrario miente. Somos personas de poca fe. En nosotros, por causa de nuestra condición, el tener fe como la tenía Jesús no existe, porque Jesús, la voluntad de su Padre hacía siempre. ¿Ve? Jesús y su Padre eran uno. ¿Ve? Jesús estaba atado al Padre, porque la voluntad de su Padre era siempre su placer, su deseo, hacerla. Pero en el caso nuestro, que somos pecadores, que somos seres corrompidos de la cabeza, de la punta de la cabeza a la punta de los pies, no hay nada bueno. Ni tan siquiera un grano de mostaza de fe hay. Porque Jesús dijo, si tuvieras, y eso es importante retenerlo, si tuviéramos, no la tenemos. Por eso cuando el Espíritu Santo viene, cuando tú te declaras en favor de la obra de Dios en Cristo, el Espíritu Santo viene y lo primero que coloca en tu corazón y en tu mente es un granito de fe, para que lo hagas crecer por medio del contenido de lo que está aquí escrito, que se llama la palabra profética más segura. Eso te brinda seguridad, eso te brinda confianza, eso te da el conocimiento de cómo Dios obra y de cómo Dios tiene control en la historia y en el presente de todas las situaciones. Cuando Cristo le dice a los apóstoles, en el mundo tendréis aflicción, no le está diciendo otra cosa que no sea esto que está sucediendo. Tendréis 20,000 problemas, tendréis cosas que les van a asustar, que les van a hacer temblar, porque como dice 1 Corintios 10, hemos alcanzado los fines de los siglos. Es decir, nosotros estamos viviendo en la época en que todas estas cosas tienen que manifestarse. Pero aquel que dormía en la barca, en medio de una tempestad, nos dice, confía, yo he vencido al mundo. Sencillamente, lo que yo quiero traerte en esta noche es que ese que dormía en la barca, Jesús, el Hijo de Dios, te dice, yo estaré, en Mateo 28:20, yo estaré con ustedes, con todos ustedes, todos los días. No dice que estará 1 ni 2 o cuando se acuerde. Todos los días. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y no es palabra hueca. Estará con nosotros todos los días hasta el fin. Porque una vez Cristo asciende al cielo, está intercediendo por todos y cada uno de nosotros, los que confiamos en Él. ¿Acaso no tiene control de la situación? ¿Acaso no tiene Él el mismo control que tuvo en aquel entonces, en este presente? Y te dice para que estés confiado, como los apóstoles estuvieron después que Él calmó el mar, yo estaré con vosotros todos los días. No es un día sí, un día no, todos los días hasta el fin. ¿Qué más quieres? Que el coronavirus o lo que sea
te pueda intimidar, no tengas temor. La barca se movía, los apóstoles temblaron. En este caso, ¿tú sabes cuál es la gloriosa noticia que yo te doy? Que no tenemos que despertar a Jesús. No tenemos que llamarlo. Simplemente Él está consciente de nuestra situación y después que nosotros le oremos y le supliquemos y pongamos nuestro orgullo por el piso, Él nos socorre, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Ves? Esa es la maravilla de lo que Dios nos ha dado. Esa es la verdad de Dios en Cristo. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a todos nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y eso va a tono con lo que dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Bendito sea Dios por el amor del Dios de los cielos, por el amor del Dios que resucitó a Lázaro, por el amor del Dios que resucitó a Jesús. Ustedes saben cómo descendió Jesús al sepulcro, hecho pedazos, destrozado por completo. Y Dios le devolvió la vida al extremo que no era conocido. Pues ese mismo te dice, tened paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz que Jesús nos da es esa, de que sepamos que Él tiene el control, como le dijo a los apóstoles. ¿Por qué tenéis miedo si yo estoy aquí? Ahora, ¿por qué tenemos miedo? Jesús está con nosotros. Jesús está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Todo esto, Dios tiene el control. Simplemente confiemos, simplemente deleguemos eso que se llama fe a través del Espíritu Santo. Y Dios hará. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja. Pero sobre todo, gozaos en el Señor siempre.